Qué mayor amén maestro que Él para nosotros, amén. Mi alma te adora, Espíritu Santo. En esta hora decimos amén. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Veremos qué dice allí. Mi alma alaba a Jesús. Usted podrá, ¿verdad?, recibir muchos versículos hoy. Es un buen momento para que los escriba. Mateo, capítulo 28. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mi alma adora a Dios. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma adora a Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el poder divino. Mi alma adora a Dios, no creado, sin creador, trascendente al hombre, pero capaz de morar en el corazón. Y el espíritu humano, mi alma alaba a Dios, no es una mera influencia benigna de Dios el Padre en el mundo como lo ha pretendido el liberalismo unitario y algunas sectas contemporáneas, como por ejemplo, ¿verdad?, Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana y otras sectas por allí que hablan, ¿verdad?, y no le dan el lugar que corresponde a la presencia del Espíritu Santo. Y usted va a entender, porque acá hablamos del Padre, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo. Tenemos tres en uno. Mi alma alaba a Dios. Tres que nos defienden, tres que nos respaldan, tres que nos sostienen y tres que adoramos. Amén. Mi alma alaba a Dios. Entonces, en el bosquejo de la clase de hoy vamos a aprender un poco de la personalidad del Espíritu Santo. Digo un poco porque es bien extenso y es verdaderamente grande poder entender y comprenderlo, pero Él nos ha dejado muchos versículos y muchos pasajes bíblicos para que podamos verdaderamente entender, comprender y saber quién es el Espíritu Santo. No solamente quién es, sino qué hace en nuestra vida. ¿Qué es para nosotros la presencia del Espíritu Santo? Amén. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, como creyentes. Mi alma alaba a Dios. Vamos a ver algunas acciones personales del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos enseña Lucas capítulo 12, versículo 12? Hay quien que tenga Lucas capítulo 12, versículo 12. Y por allá Grisel, Juan capítulo 14, versículo 26. Por allá nuestro hermanito Edgardo, primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Repito para que no nos quedemos allí. Lucas capítulo 12, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 26. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Empezamos con Lucas. ¿Qué nos dice Lucas a través de la Biblia? O sea, una de las acciones personales del Espíritu Santo que nos enseña a la misma hora, o sea, que nos enseña, es un buen maestro. Mi alma alaba a Dios, nos enseña qué debemos decir y qué es lo que debemos de hacer. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que la tarea del Espíritu Santo, uno de los atributos del Espíritu Santo, una de las acciones personales del Espíritu Santo en la vida del creyente es enseñarle, ¿verdad?, todas las cosas que Cristo habló. Es enseñarle y mostrarle todas las maravillas, pero también en el concepto de la palabra y la obediencia de ella. Mi alma alaba a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Nuestro hermano Delgado. Es el libro de Primera de Juan, casi al final allá. Casi al final. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña
todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os hará enseñado permanecer en él. Una de las tareas fundamentales del Espíritu Santo, y es aquí cuando hablamos de lo que es el discernimiento, para poder discernir qué es verdadero, qué es falso, qué viene de Dios, qué no viene de Dios, qué nos enseña y cuál es la perfecta voluntad de Dios. Solamente aquel que escudriña el corazón de Dios, aquel que de Dios viene, mi alma alaba a Jesús, nos puede enseñar y nos puede exhortar y corregir correctamente, pero no solamente corregirnos, sino hacernos poder estar permanente ahí. Estar allí. Esa es una de las dificultades que tenemos los creyentes. Permanecer en Cristo. Muchos venimos a los pies del Señor, muchos empezamos a andar en sus caminos, pero la tarea fuerte es permanecer en Él. Amén. A su nombre. Amén. El que permanece en mí, dice Cristo, guarda su palabra. Cuando tú no empiezas a guardar la palabra del Señor, entonces te tienes que preguntar si estás permaneciendo en Él. Si te estás llamando cristiano de nombre o estás perseverando en ser verdaderamente uno de esos seleccionados y escogidos de parte de Dios. O sea que esa es una de las cosas que nos debe llamar una alarma. Si la palabra no la estamos guardando, si la palabra ya no nos está haciendo verdaderamente esbelto, ¿será que estamos permaneciendo en Él? Porque la Biblia dice que el que permanece en mí, guarda mi palabra. No la del hombre, sino la de Dios. Mi alma alaba a Jesús. El Espíritu Santo habla. La ciencia no puede hablar. Una fuerza, como otras personas la llaman, no puede hablar. Pero aquí habla que el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de recordar. O sea que tiene una mente, tiene pensamiento, tiene idea, tiene fundamento a su nombre. Pero también tiene lengua. A su nombre. Pastor, ¿cómo tiene lengua? Porque para hablar tú necesitas lengua. ¿Usted ha visto a alguien sin lengua poder hablar? A su nombre. Pues tiene que tener lengua para poder hablar. Amén. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 10 versículo 10? Que no lo va a leer nuestra hermanita Yumila. Y el libro de Hechos capítulo 8 versículo 29 nos va a leer nuestra hermanita allá al fondo. Santo, ¿puede participar? Hechos capítulo 8 versículo 29. Y el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 19. No, Apocalipsis es 2.7. 27, 2.7. O sea, Apocalipsis 2, 2.7. Pero empecemos por Mateo 10.20 para no perdernos. ¿Quién tiene Mateo 10.20? Amén. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, no sois vosotros quien habláis, sino el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que habla. Y para hablar necesita lengua, necesita pensamiento, necesita raciocinio. Por eso decimos que es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza activa, no es un movimiento, no es una sustancia. Es algo verdaderamente poderoso que tiene alma, mi adora a Dios, mente, mi alma alaba a Jesús y también tiene boca para hablar. Hechos capítulo 8 versículo 29. Hablando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y quién le dijo a Felipe? ¿Quién le dijo a Felipe? Repitan conmigo. Acudiendo a Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Quién le ordenó a Felipe enseñarle al eunuco la palabra de Isaías? El Espíritu Santo le habló, dice a Felipe, a su nombre. O sea que Dios te puede hablar a través del Espíritu. Sí, le habla a través de la palabra, habla en visiones, habla en sueños, pero también te habla a través del Espíritu Santo. Allí en el mismo Hechos capítulo 10 versículo 19 dice, mientras Pedro pensaba en la visión, o sea que Pedro estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. O sea que quien habló con Pedro mientras Pedro pensaba en la visión fue el Espíritu Santo. Le dijo, Pedro, 3 hombres te buscan. Y allí estaban los 3 hombres. Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, la verdad se revela a la luz. A su nombre.
no es una cosa que podamos adivinar, no es un pensamiento a ver si dimos o no dimos, no es la certeza, la seguridad, que es la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas, trayendo, ¿verdad? Verdaderamente eso que nos identifica siendo hijos de Dios. Apocalipsis 2.7. ¿Quién lo tiene por ahí, por favor? Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto es importante y quiero que la iglesia preste atención. Quiero que la iglesia preste atención. Estamos estudiando al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la iglesia le está prestando oído a muchas cosas. A ángeles, a demonios y a un montón de gente. A su nombre. Pero aquí Apocalipsis dice, oiga el que tenga oído lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Quien le habla a la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque en otros tiempos Dios habló por medio de los profetas, pero en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. No necesitamos que venga un ángel del cielo con una revelación. No necesitamos que se nos aparezca el arcángel fulano. Porque ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros y sobre nosotros, quien nos exhorta, nos enseña y nos habla. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Para que usted pueda identificar qué voz está escuchando, qué voz está oyendo. Mi alma alaba a Dios. Porque si el Espíritu Santo está aquí, escuche bien, usemos algo de lógica. Si el Espíritu Santo está aquí, para la iglesia, para consolar al pueblo de Dios, para estar entre los escogidos, mi alma alaba a Jesús, con una tarea de enseñar, como hemos estado hablando, como hemos estado leyendo, de exhortar, de recordarnos y de mantenernos informados. ¿Qué necesidad tenemos que venga un ángel a contarnos las cosas del cielo? ¿Quién escudriña el corazón de Dios si no es el Espíritu Santo? ¿Quién tiene mejor la voluntad de Dios si no es el Espíritu Santo? ¿Qué ángel va a conocer lo que el Espíritu Santo conoce? Mi alma alaba a Dios. Es importante a quién le estás prestando oído. El oído de la iglesia es para el Espíritu Santo. Dice que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu quiere decirle. ¿A quién? A la iglesia. El oído es para el Espíritu Santo, a su nombre. Para que usted pueda guiarse en senda recta y de justicia. Por eso Pablo dice, si viene un ángel o otro por allá, anunciando cosas nuevas, diferentes a estas, sea anatema y sea maldito. Porque la iglesia tiene la orientación directamente del Padre a través del Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Usted se imagina que Dios envíe al Consolador para que esté dentro de nosotros, para que more en nosotros y nosotros tengamos que escuchar a alguien que venga de arriba cuando tenemos dentro de nosotros la voz del Padre. Eso no suena lógico, a su nombre. Preste atención a quien le presta oído a usted. La iglesia solamente le debe prestar oído al Espíritu Santo. El hombre que camina a la voz de Dios se instruye y se encamina por el propósito del Espíritu Santo. Mi alma alaba a Dios. El Espíritu Santo, alma mía alaba al que vive, lleva, guía y conduce al creyente. Mateo capítulo 4, versículo 1. Aquellos que no han participado, Mateo capítulo 4, versículo 1. Hechos capítulo 16, del 6 al 7. Yo voy a leer Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 16, Hechos 16, perdón. Mateo 4, 1. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo casi no puedo hablar. Orlando, suénalo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado? Porque el Espíritu es quien nos lleva de la mano. Es el Espíritu Santo que nos lleva en un camino correcto para que no nos sacamos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos conduce en la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces hemos escuchado a la gente, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y vienen donde los profetas, ¿qué Dios quiere para mí? Si tienes al Espíritu Santo, vas a conocer la perfecta voluntad y llamado que Dios tiene para tu vida. Mi alma alaba a Dios. El hombre que va de rodillas, intimida con el Espíritu Santo, tiene la revelación del cielo más segura que la de cualquier hombre.
porque Dios le habla directamente y le confirma. Mi alma alaba a Dios. Hechos capítulo 16, del 6 al 7 dice: y atravesando Frígida y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarte a un lugar y no donde tú quieres. Llevarte al propósito y a la voluntad de Dios y no a la tuya. Mi alma alaba a Dios. El hombre que es espiritual puede discernir y puede introducirse en el camino correcto de parte de Dios. Hay gente, mi alma alaba a Jesús, que te dicen: Dios me llamó y Dios me movió a este lugar, pero una semana después Dios lo movió para otro. No era ahí. ¿Será que escuchaste la voz de Dios? ¿Será que verdaderamente Dios te estaba llamando? ¿O Dios te estaba encaminando? Porque el Dios que yo conozco de la Biblia no tiene sombra de variación. Su sí es sí y su no es no. Mi alma alaba a Jesús. Poderoso es Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos mueve Dios para un lugar que no es el lugar que nos gusta. No es el lugar que nosotros verdaderamente buscamos, pero sí es el que nos conviene, es el que necesitamos. Yo siempre digo que es mejor lo que necesitamos que lo que queremos. Porque yo quiero un montón de cosas, pero Dios me va a dar lo que verdaderamente necesito yo para vivir y para mantenerme en la fe. Amén. Es importante que sea mejor en nuestra vida lo que Dios necesita para nosotros que lo que nosotros queremos que Dios nos dé. Y cuando Dios nos mueve para un sitio, no siempre es para que seamos exaltados, para que seamos aplaudidos. La mayoría de las veces para que seamos procesados. Mi alma alaba a Dios. Para que allí, a través del proceso, le mostremos a Dios fidelidad. A su nombre. José, se le presentaron sueños, se le presentaron profecías, pero fue vendido, fue esclavo y fue llevado allá por Egipto. Pero en la fidelidad y en el mantenerse, Dios lo bendijo. A su nombre. Porque fue procesado. Mi alma alaba a Dios. Y muchas veces somos movidos para ser procesados, no para que seamos exaltados. Dios no va a mover a nadie para que se exalte. Escuche bien, para que se vanaglorie. Muchas veces es necesario, yo lo comprendí en mi proceso. Muchas veces tenemos que caernos de donde estamos para que aprendamos que cuando estemos allí no debemos mirar a nadie de abajo. A su nombre. Bendito es el Rey de Gloria. Usted quiere ser vaso de honra, primeramente debe ser pulido. ¿Para qué un vaso se sirva en los mejores restaurantes? Para los que trabajan en restaurantes, los meten en un proceso de lavado, ¿verdad? Bien fuerte, bien fino, bien secado. Tienen que mirarlo, si no quedó bueno lo vuelven a lavar. Así mismo es el creyente. Estás dentro de la iglesia y si Dios no le gusta lo que tiene, te va a enjuagar, te va a procesar, te va a llevar por el fuego hasta que quede limpio y sea vaso de honra. Ahora, lo que hay que soportar es el proceso de Dios. Es duro, pero es eficiente. Es duro, pero necesario. A su nombre. Y es que a través del Espíritu Santo que podemos comprender, amén, y recibir todas estas cosas. Mi alma alaba a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Estamos leyendo muchos versículos porque es una enseñanza y la enseñanza tiene que ser basada en la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Aquel que me acompañe? Capítulo 8, 14. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Estos son verdaderamente hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, tú vas a hacer lo que al Padre le agrada. Vas a estar donde el Padre le agrada. Vas a hacer lo que el Padre le agrada. A su nombre. Y Dios te va a reconocer como hijo. Porque tú le reconocerás como padre. Bendito es el Rey de Gloria. Si yo le digo a la niña del Galdo, vaya a tal lado, es probable que no me haga caso. Es un 99% de que no me haga caso. Pero si se la dice el Galdo, ella lo va a hacer y lo va a entender. De la misma manera, los que somos de Dios, oímos la voz del Espíritu y hacemos caso. Aquel que es desobediente, ese no es hijo de Dios. A su nombre.
por lo menos tiene que aprender obediencia. Y no digo que no sea del todo hijo de Dios, pero por lo menos desobediente. Y tiene que tener corrección. Amén. Mi alma alaba a Dios. Ríase que Dios es bueno. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Libro de Juan. ¿Lo tenemos? 13, versículo. No, Juan capítulo 16. 16, 13. ¿Lo tiene? Amén. Léalo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, Padre, qué lindo es Dios. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y Espíritu con letra grande, Espíritu de Dios, Él, como hemos estado escudriñando, os guiará a toda verdad, porque no hablará, pero sí habla, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Espera aquí. Tiene la capacidad de guiar, tiene la capacidad de hablar y tiene la capacidad de escuchar a su nombre. O sea que tiene ojos para guiar, tiene boca para hablar y oídos para escuchar. Qué lindo es Dios. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mira qué lindo es el Espíritu Santo. Y cómo la iglesia hoy ya no lo busca. Iglesias que andan detrás de profetas y de hombres cuando tienen lo más poderoso que Dios, que es el Consolador y el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Santo es el Cordero de Dios. Cuando tenemos lo más lindo, lo más precioso de Dios, que es el Espíritu Santo. Al Consolador, aquel que, ¿verdad?, que se nos fue dado para no andar huérfanos, para no andar como locos por acá. El Espíritu da testimonio. Hechos capítulo 5, versículo 32. Romanos 8, 16. Vamos a leer 2 versículos, pero voy a dar muchos para que vayamos rápido y nos alcance el tiempo. El Espíritu da testimonio. Hechos capítulo 5, versículo 32. También tenemos Romanos capítulo 8, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 26. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. Y Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, mira cuántos atributos estamos viendo del Espíritu Santo. Lo importante que es tener el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, todos estos atributos fluyen dentro de ti. Es una fuente, amén, interminable de poder de parte de Dios dentro de la vida del creyente. Da testimonio, mi alma alaba a Jesús. El Espíritu Santo envía, así como lo dice Hechos 13:4, el Espíritu Santo sella. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Éfeso, como usted le quiera decir. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos hace el Espíritu Santo? Nos sella con la promesa. Nos sella con la promesa. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día. Y ella decía para el día de la promesa. Con el Espíritu de la promesa. Y aquí con ¿qué dice? Para el día de la redención. Usted es sellado con el Espíritu Santo para ese hermoso día. Para ese día poderoso que la iglesia
tanto espera. El Espíritu mueve al hombre mediante la inspiración. O sea, sabemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados y movidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 8. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted predica, mi alma alaba a Dios, la palabra del Evangelio, no es usted el que convence al hombre, no es usted el que hace que el hombre se arrepienta, es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, dice, de juicio o de justicia y de juicio. Mi alma alaba a Dios. El Espíritu Santo glorifica también a Cristo. El Espíritu Santo, vaya tomando nota, glorifica a Cristo. Juan capítulo 16, del 14 al 15. Dice, del 14 al 15, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que glorificará también a Cristo. El Espíritu Santo unge. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Quién lo tiene allí? Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo unge. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Mira qué lindo es nuestro Dios. Cualidades, y casi estamos terminando, es que es muy larga, tenemos un montón de enseñanza por caminar, veremos cuánto podemos avanzar. Cualidades de pensamiento y voluntad. Dice, el Espíritu Santo considera que ciertos cursos de acción son mejores que otros. Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos 15, versículo 28. Léalo. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, que Él conoce qué es lo que es mejor que otras cosas para nosotros. El Espíritu Santo, lo que les quiero decir con palabras entendibles, que cuando tú quieres algo, no siempre es lo que Dios dispone para ti. No es lo que Dios desea que tú tengas o tengas para ti. Tú puedes, ¿verdad?, anhelar ser un ministro, tú puedes anhelar ser un evangelista, pero mayor es la voluntad y mejor la de Dios que la de nosotros. Amén. Mi alma alaba a Dios. Dice que el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 16. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios 11. capítulo 11. No, perdón, Primera de Corintios 2:11. Tanto. 2. Primera de Corintios 2:11. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce el pensamiento de Dios si no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo elige y los dirige de la iglesia, o los dirigentes de la iglesia. Una vez más, el Espíritu Santo elige los dirigentes, los líderes de la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28.
O sea que nosotros oramos al Espíritu Santo para que Él elija quiénes son o quiénes van a ser el liderazgo de la iglesia. Porque el hombre puede escoger, ya sea por familiaridad, ya sea por amistad, ya sea por un montón de cosas, pero no es lo que Dios quiere. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Hechos 20, versículo 28. Santo, solamente están leyendo. Voy a acompañarlo. Hechos capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. ¿Quién puso los obispos? El hombre. ¿Se puso el mismo el hombre? No, dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Mi alma alaba a Dios. Todo aquel que quiere llamado pastoral, primeramente tiene que ser escogido de parte de Dios. Usted puede tener y añorar un montón de cosas, pero si no es la perfecta voluntad de Dios, no será funcional allí. Mi alma alaba a Dios, porque es el Espíritu Santo el que elige el líder de la iglesia. Los atributos Dios los sabrá. Mi alma alaba a Dios. No importa si sabe mucho o poco, Él lo va a capacitar. Mi alma alaba al que vive, porque el que Dios llama, respalda y capacita. ¿Cuántos saben eso? Dios no lo desampara, no lo tira ahí al garete. Dios lo capacita y Dios lo establece. Mi alma alaba a Dios. El Espíritu Santo nos ama. Romanos 15:30. Y el Espíritu Santo escoge. Primera de Corintios 12:11. Estas son una de las cualidades de los pensamientos y de la voluntad del Espíritu Santo. Sí, Primera de Corintios 12:11, si lo puede leer. Amén. Santo, Dios mío, se me perdió el 11 aquí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, como Él escoge, el Espíritu Santo es quien nos escoge. Es tratado como una persona. Él es uno a quien hay que obedecer. Como dice Hechos 10, 19, 21. ¿Se le puede mentir? No. ¿Se le puede resistir? Tampoco. Mi alma alaba a Dios. ¿Se le puede contristar? Sí. Dice Efesios 4:30 que se puede contristar el Espíritu Santo. Dice, no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Porque también tiene sentimiento al Espíritu Santo y puede ser contristado a través de nuestra rebeldía, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestra maldad, a través de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando herimos, cuando lastimamos, cuando murmuramos sobre otro hermano, sobre otro ministerio, contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Significa, para que entienda algo, que somos desprovistos de la cobertura, por así decirlo, del Espíritu Santo. Se contrista y se aparta, por así decirlo, se aleja un poco de nosotros hasta que verdaderamente haya arrepentimiento en nosotros y volvamos, ¿verdad?, a ser arropados de parte de Él. Porque Dios no obra en templo sucio, dice la palabra de Dios, que allí, ¿verdad?, en templo sucio Dios no habita. Donde está el pecado, Dios no está. Amén. Mi alma alaba a Dios. La deidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿se le puede contristar? Sí. ¿Se le puede blasfemar? Blasfemar. Tremendo. La Biblia dice que todo pecado al hombre le es perdonado, menos. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo capítulo 12, versículo 31. ¿Sabe qué es lo que más me gusta hoy? Mi alma alaba a Dios. Se lo voy a decir. Aquí hay 0 gente con teléfono. A su nombre. Todos tienen Biblia, todos están hojeando, por eso se están demorando. Significa que están leyendo y escudriñando la palabra de Dios. No digo que el teléfono sea malo, pero me gusta que la iglesia lea de la Biblia. Me gusta que la iglesia hojee ese libro, mi alma alaba a Jesús, que lo desempolve. Alabanzas al Cordero de Dios. Amén. Mateo 12:31. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada.
ni en este siglo ni en el venidero. ¿Se le puede afrentar? Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. La deidad del Espíritu Santo, amén, lo afirman sus títulos. Hebreos 10, capítulo 29. Por cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera enfrenta al Espíritu de gracia. Santo, qué tremendo. Tremendo es eso. Afirman sus títulos, o lo afirman sus títulos. Espíritu de Dios, Génesis 1:2. Espíritu de Jehová, Jueces capítulo 3:10. Espíritu del Señor, Lucas 4:18. Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. La fórmula bautismal lo relaciona directamente con Dios, el Padre, y con Cristo. Mateo 28:19 y 2 de Corintios 13:14. Son eventos, son atributos, son cosas que tenemos que aprender del Espíritu Santo, ¿verdad? Para entender y para aprovechar al máximo todas las cosas que Dios ha derramado a través del Espíritu Santo para la iglesia. Amén. Muchas veces no conocemos estas cosas y no podemos acceder a toda la palabra, el poder que Dios tiene para la iglesia. Amén. ¿Usted está escribiendo allí? Sus atributos divinos. El Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Santo. El Espíritu de Dios es santo. Romanos 1:4. El Espíritu de Dios es sabio. Isaías capítulo 11, versículo 2. El Espíritu de Dios omnipotente. Job capítulo 33, versículo 4. Salmos capítulo 104, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 19. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmos capítulo 139, 7 al 12. El Espíritu Santo es omnisciente. Dijimos primeramente omnisciente.